Agradecemos a usted, doctor Malagón, y pasamos a una ronda de preguntas, iniciando con Marcela Peña de Blue Radio. Buenos días para todos. Quiero comenzar preguntándole al Gobierno Nacional sobre cómo avanzan las conversaciones con esos sectores estratégicos. Cuando se anunció el pacto, ustedes fueron muy enfáticos en decir que quieren transformaciones en esos sectores y que se requieren unos proyectos específicos en esa dirección. ¿Cómo avanzan las conversaciones con industriales, con personas en el sector turismo y en transición energética para que esto se vea en esas transformaciones que ustedes esperan? Y de cara a la banca, quisiera preguntarle, doctor Malagón, sobre qué tienen que preguntar los clientes específicamente a la hora de entrar a la sucursal financiera para que les desembolsen en estas líneas de créditos especiales, y si hay algún beneficio en términos de tasa para ellos por el que puedan preguntar de forma específica. Gracias. Bueno, referente a tu primera pregunta, durante y en el transcurso de la construcción del Pacto por el Crédito, una de las puntos que más se discutió fue precisamente la demanda, a dónde iban a ir dirigidos estos créditos, y principalmente uno de los indicadores, como lo manifestó el presidente Gustavo Petro hace más de un mes, es que este crédito no fuera un crédito por así decirlo, de consumo, sino que realmente fuera un crédito productivo. Y esa es realmente la gran meta de este Pacto por el Crédito. Apenas se dio el anuncio el 27 de agosto del Pacto por el Crédito, se realizaron diferentes mesas, no solo con los gremios y con el sector privado, sino específicamente dentro del gobierno con estos sectores estratégicos. Esas mesas han sido lideradas por el director de planeación, por el ministro de Hacienda y por varios de los sectores en los cuales los ministros han liderado sus mesas, definiendo cuál va a ser la oferta y definiendo, como tú lo has manifestado, cuáles son los proyectos específicos, pero sobre todo de buscar unas economías asociativas a quién dirigirles específicamente ese crédito. Y paralelamente, desde la superfinanciera se iba consolidando junto con Asobancaria la metodología para hacerle seguimiento a que realmente los créditos estuvieran llegando a estos sectores y poderlos medir de una manera más eficiente. Hemos tenido mesas con el sector privado y con la participación de Asobancaria en vivienda. Específicamente fue nuestra primera mesa, entendiendo la prioridad que es esto para la reactivación económica. Hemos tenido mesas en agro, específicamente porque ha sido, como lo manifestaba el ministro de Hacienda, uno de los sectores de crecimiento más sostenido durante los últimos meses, y venimos en comités de seguimiento específicos para ir ajustando las metodologías. Tenemos mucho por ajustar y mucho por crecer en este punto. Este es el primer mes del Pacto por el Crédito, nos faltan mesas en turismo, nos faltan mesas en industria, nos faltan mesas sobre todo, y es la siguiente que ya tenemos agendada, que es economía popular, y es principalmente cómo identificar esas economías asociativas y esos proyectos productivos que no solo se van a centrar en Bogotá y en las diferentes capitales, sino poderlo llevar a las regiones. Entonces, esas han sido las conversaciones, seguimos manteniendo conversaciones constantes con el sector privado. Este es uno de los puntos de la reactivación económica, y paralelamente se han tenido otras conversaciones referente a identificación de proyectos, referentes a temas estratégicos, pero esta es una muy buena noticia, y como lo decía Jonathan, queremos seguirles contando y dando esa rendición de cuentas a toda la opinión pública sobre cómo va este pacto, y sobre todo para que todos los colombianos puedan acceder a estas líneas de crédito y puedan ver en dónde estamos construyendo esa confianza entre el sector público y el sector privado. Y ahí le daría paso a Jonathan para el tema de la banca. Marcela, gracias. El éxito de un programa de este tipo, de esta naturaleza, es justamente que los procesos sean absolutamente desintermediados. Entonces,
Aprovecho la pregunta para decirle a los colombianos que no se requiere para acceder a un crédito digamos, en las condiciones preferentes que estamos trabajando en el marco de las mesas, no se requiere ningún tipo de inscripción, no se requiere ningún tipo de trámite. Si en algún momento, porque suelen aparecer alguien que diga es que yo soy un tramitador o tengo una lista o le puedo ayudar o exista algún tipo de captura, incluso de naturaleza política, de este tipo de incentivos, la respuesta es no. El éxito del programa, como lo concebimos, como lo quisimos hacer desde las primeras conversaciones del gobierno, es que fuera absolutamente desintermediado. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que los colombianos se acerquen a las entidades financieras y no solamente que se acerquen a una entidad financiera, haría una invitación incluso más amplia, que se acerquen a varias entidades financieras para que también en el ejercicio sano, positivo de la competencia encuentren dónde pueden tener mejores condiciones desde el punto de vista de las tasas. Aquí no se está pactando una tasa por sector, no es que haya una tasa y esa tasa se cumple para todos, estamos juntando esfuerzos de cómo irrigamos mejores condiciones de crédito en cada uno de esos subsectores. Entonces voy a poner un ejemplo de vivienda. ¿Qué se necesita hoy para acceder a un crédito de vivienda por debajo del 11%? Simplemente acercarse a una entidad financiera. Pero la invitación es, no vaya solamente a la primera, averigüe, cotice en internet. Hay entidades que tienen créditos de vivienda del 11, otras tienen créditos del 10.5. Hay varias que tienen créditos por debajo del 10. Incluso vi recientemente un crédito de vivienda que estaban promocionando al 9%. Entonces digamos que esta dinámica positiva de la competencia hace que las condiciones sean más favorables para los consumidores, para los demandantes de crédito, y la invitación es esa: acérquense sin ningún tipo de intermediario a su entidad financiera. Bueno, ahora vamos a una pregunta regional que nos llega de Katia Romero, de Ritmo Estéreo, de Polo Nuevo Atlántico. Buenos días. Les saluda Katia Romero Domínguez, periodista de Polo Nuevo Atlántico, la aldea con Katia en Facebook. Hablando de reactivación económica, ¿cómo hacemos para vincularnos, para que nuestras asociaciones o cooperativas queden vinculadas o beneficiarias de esta reactivación económica? ¿Corresponde a los particulares, a la gente que está asociada en cooperativas, al ente territorial, a los ciudadanos? ¿A quién corresponde hacer esa vinculación para beneficiarnos? Muchas gracias. Bueno, quisiera resaltar respecto a la pregunta. El Estado colombiano tiene aproximadamente una participación privada del 80% en el Producto Interno Bruto y el sector público tiene el otro 20%. Ese 80% es la iniciativa de los particulares para trabajar en la economía, y aquí no se construye sino con una relación público-privada. Dentro de ese proceso, la banca comercial privada tiene un gran esfuerzo para apalancar este pacto por el crédito, pero también está la banca pública, las bancas de desarrollo que están agrupadas en el Bicentenario también están allí participando en este proceso, y algunas de ellas tienen mayor asidero en la provincia, caso del Banco Agrario y de Finagro para el sector agropecuario, pero buscamos que Bancoldes llegue más allá. Desde ese punto de vista hay un elemento central en el proceso de democratización del crédito. Necesitamos que baje a la banca cooperativa, que la banca cooperativa también participe de este proceso y que la banca cooperativa acceda a las tasas compensadas de crédito que apalanca el gobierno nacional, y que a partir de eso podamos llegar a que se contrate con juntas de acción comunal, con organizaciones comunitarias y con todo proceso asociativo para que efectivamente democraticemos no solo el acceso al crédito, sino la participación en la construcción de la economía regional y territorial. Ese es el objetivo. Entonces, lo que esperamos en todo este proceso es que los grupos asociativos, juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias, vayan, se acerquen a la banca cooperativa, a la banca comercial y a la banca pública y demanden
con sus necesidades estas nuevas expectativas de crédito. Bueno, ahora damos paso a María Camila Castro de Red Más Noticias. Hola, buenos días. Bueno, ustedes dan una cifra de este primer mes, pero hablando de estos sectores que ustedes hablaron, ¿cuándo se va reflejado eso en las cifras del país, en esa reactivación económica? Y la directora hablaba sobre la economía popular. Dice que se esperan más esfuerzos. ¿Cuáles serían las otras estrategias por parte del Gobierno Nacional para impulsar esta estrategia? El crecimiento esperado del país viene dándose a pasos no tan acelerados, pero viene recuperándose lentamente, pero seguro. Empezaba el año con una idea de que el país iba a crecer 0.9% en el 2024. Hoy ya todos los gremios, todos los sectores de análisis económico apuntan a que podemos terminar entre 1.7, 1.8 y 2%, y que en el 2025 recuperaremos el 3%. Ese es el proceso de recuperar. El expediente con el cual recuperamos la economía es con este proceso participativo privado-público, en donde el crédito es el primer pilar. Hay la oferta de crédito, necesitamos consolidar con esa demanda que ya empieza a vislumbrarse. Entonces, quiero resaltar algo de este primer mes. Los 10.6 billones son efectivamente desembolsados, lo cual significa que la demanda por recursos de crédito es mucho más alta y los bancos tienen en sus oficinas trámites por recursos adicionales, lo cual demuestra el apetito que tiene en este momento y esa identificación en la iniciativa privada de dónde están las necesidades. Y sobre la economía popular, directora. Bueno, referente a la economía popular, creo que es algo en el cual concluimos todos y es uno de los sectores donde tenemos que hacer mayores esfuerzos, específicamente porque la economía popular es donde están principalmente los micronegocios y los pequeños productores. Entonces, como lo manifestaba el ministro, el reto que tenemos es la identificación de la economía asociativa, porque este tiene que ser un crédito o un desembolso productivo. Entonces, el presidente ayer en el balance en el Consejo de Ministros nos hacía la referencia de cómo ubicar, por ejemplo, en un municipio asociaciones de mujeres que tengan un proyecto productivo y que puedan acceder a este crédito y paralelamente puedan tener el acompañamiento del Estado en capacidad técnica y en cómo poder que ese proyecto dé unos resultados específicos y productivos. Entonces, es ese camino y esa identificación de la demanda donde tenemos que hacer mayores esfuerzos. En la siguiente mesa de economía popular tendremos a grandes de los gremios representantes de estas economías, incluso ahorita tenemos una reunión con el sector de los tenderos de poder identificar realmente cómo poder llevar más crédito realmente a este sector y esa es la apuesta que sobre todo tiene que ser una apuesta y un reto desde gobierno en la identificación que ya tenemos una gran base, pero cómo podemos sobre todo, y ahí ustedes son fundamentales, temas comunicacionales. Muchas de las personas tal vez no conocen que existe este pacto por el crédito y que pueden acceder a él. Entonces, una de las cosas que dijimos que teníamos que realmente poder mejorar es el tema de la comunicación y que la gente entienda que esta alianza sector público y sector privado puede llevar productividad a sus territorios. Y esto pues nos ha tenido que incluso el superfinanciero nos contaba y es un reto en sobre todo en la identificación de los indicadores, cómo se puede medir la economía popular en un tema de crédito. Por ejemplo, aquí en Colombia no existía y yo creo que el súper me puede explicarles mucho mejor cómo medir los mejoramientos de vivienda. Eso no existía acá. Entonces, súper, no sé si usted quiere contar sus aventuras en la metodología. Sí, muchas gracias. Como decía anteriormente, la identificación de los sectores fue complicada y espero que pueda seguir mejorando en el tiempo. Por ejemplo, el tema de mejoramiento de vivienda no lo tenemos definido
porque puede provenir de diferentes fuentes. Por ejemplo, un señor usa su tarjeta de crédito y va a cualquier establecimiento, ferretería, y pide comprar cemento porque quiere colocar el enchape del baño. Eso es mejoramiento de vivienda. Pero eso, si lo compra con la tarjeta de crédito, pareciera que fuera dedicado al consumo. Y entonces no es realmente considerado en este pacto, o no debería ser considerado, porque realmente lo que nos interesa es el financiamiento de los aspectos productivos. Ciertamente, financiar un mejoramiento de vivienda es un aspecto productivo. Entonces, vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a autodefiniciones de hacia dónde se dirige lo que está comprando, para que no se confunda como un crédito al consumo, sino más bien como un crédito a la producción, que es realmente lo que nos interesa. Pero eso todavía falta definir claramente la metodología, y el mundo no se construyó en un solo día. Le tomó al Dios bendito por lo menos 7 días, y nosotros estamos en un proceso de mejoramiento de la metodología que vamos a hacer, y una de las cosas que tenemos que afrontar es cómo resolver este asunto del mejoramiento de vivienda, por ejemplo. Uno puede hacer las autodefiniciones, a la salida encontrar a dónde se está dirigiendo ese crédito. Y ciertamente, si un tendero compra un televisor no para su beneficio en su casa, sino para ponerlo en la tienda para traer más clientes, eso también es un mejoramiento de producción. Y entonces debería estar considerando en lo que aquí llamamos economía popular. Todas esas cosas tenemos que aclararlo, y espero que poco a poco podamos tener mejores definiciones para todos. Bueno, ahora nos vamos a una pregunta regional de Jonathan Rojas, de Revista Impacta, de Bogotá. Buenos días a todos, Jonathan Rojas, Revista Impacta, Bogotá. ¿Cómo estas nuevas iniciativas llegarán a impactar a la población menor de 30 años de las regiones más apartadas del país que realizan sus primeros emprendimientos? Jonathan, muchas gracias por tu pregunta. No tenemos específicamente una línea de crédito segmentada por grupos poblacionales, por ejemplo, en materia de edad. No existe tal cosa dentro del pacto como por el crédito como un crédito para los jóvenes. Digamos que el criterio para la asignación de estos recursos, de estos 55 billones, más que demográfico, es un criterio fundamentalmente sectorial, y un criterio sectorial sobre el cual se superponen unos objetivos de política de progresividad. Entonces, si uno fuera a hablar de los fundamentales del Pacto por el Crédito, son unos sectores que se quieren priorizar, uno, y dos, en la medida de lo posible, que sean unidades productivas pequeñas, para que tenga, insisto, un criterio de mejor distribución del ingreso. No existe tal cosa como un producto solamente para los jóvenes. Dicho eso, buena parte del apetito de los jóvenes está en el emprendimiento. Digamos que cuando uno mira esa matriz de emprendedores colombianos, buena parte de ellos, por no decir la mayoría, son personas jóvenes. De hecho, menores de 30 años son un número importantísimo, por lo menos la tercera parte de los emprendedores de Colombia tienen menos de 30 años. Y el mensaje para ellos es que sectorialmente son bienvenidos en el Pacto por el Crédito, por ejemplo, a través de iniciativas como las de Economía Popular. Iniciativas como las de Economía Popular quieren precisamente, y esto sí que impacta a la gente joven, que aquel que no haya tenido un servicio financiero durante los últimos 5 años pueda tener por primera vez un desembolso formal de crédito. Entonces, digamos que aquellos jóvenes que están emprendiendo van a encontrar, dependiendo su sector, Economía Popular es un gran ejemplo, mayores posibilidades en el marco del crédito, pero no es un criterio de naturaleza demográfico, tampoco geográfico, es un criterio fundamentalmente sectorial y de progresividad. Bueno, ahora damos paso a María Fernanda Tarazona, de RCN Radio. Buenos días para todos. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, se ha hablado que no va a haber una tasa de interés estandarizada, pero realmente, ¿qué es lo que hace que la gente vaya a pedir el crédito? Porque aún, pues, los créditos están por las nubes, las tasas de interés están por las nubes. Primero, eso. La segunda, el presidente Gustavo Petro ayer se refirió sobre las tasas de interés y dice que están destruyendo las finanzas públicas. Ministro, ¿qué decir sobre
pues este tipo de pronunciamientos. Y el último tiene que ver con la caída que tuvo ayer la acción de Ecopetrol, y ustedes desde el gobierno, ¿cómo están viendo pues este comportamiento que ha tenido esta acción? Tasas de interés. Es el gran dilema que tiene hoy la economía colombiana en el proceso de reactivación. Las tasas de intervención llegaron a subir hasta el 13.25. Fue un proceso muy acelerado, años 21-22, cuando el país activó la inflación y llegamos a una inflación de 13.34, 2 dígitos. Llevamos 18 meses controlando la inflación. La inflación ha bajado 722 puntos. La tasa de interés de intervención solo ha bajado 300 puntos. Hoy, un mensaje que es importante resaltar es la necesidad de que todas las tasas de interés sigan bajando. La tasa comercial ha bajado alrededor de 500 puntos, en algunos segmentos mucho más que en otros. La de vivienda o la de construcción está en algunos casos por debajo de 10%, es decir, por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República. En otros sectores todavía está por encima. Hay sectores que tienen tasas de interés del 13, 14, pero todos vienen bajando y es importante en este momento ese esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo en donde la tasa de interés es un parámetro representativo y necesario para la reactivación de la economía, pero no es el único. Lo que es importante de este pacto por el crédito es que en el proceso en que las tasas vienen bajando hay una demanda adicional de recursos, o sea que se está reflejando en que sí hay demanda por estos recursos y que hay iniciativas para recuperar la economía. Aquí es donde el pacto con los distintos sectores actúa. Desde ese punto de vista tenemos dos variables que son representativas, la tasa y la demanda. La oferta ya está dada. Yo quisiera ampliar un poco ratificando el mensaje del ministro, y el primero es que, digamos que en la construcción de la pregunta se asume, y creo que dijiste que las tasas están por las nubes, y leía yo hace una semana un reciente informe económico, el informe económico mensual de Corfi Colombiana, en el que se comparaba la tasa de vivienda con la tasa de referencia del Banco de la República. Entonces hoy la tasa del Banco de la República, aunque bajó 300 básicos, sigue estando por encima del 10. ¿Cuánto está la tasa de vivienda? Y se compara. Y es la primera vez, escúchenme esto, la primera vez en la historia que nosotros tenemos tasas de referencia en el mercado hipotecario, por ejemplo, por debajo de la tasa de intervención del Banco Central. Entonces, claro que el resultado es distinto por sectores, tiene que ver con la vivienda, es un crédito de mediano plazo y tiene un colateral y demás, pero por ejemplo, en el sector manufacturero, la tasa que reporta la Superintendencia Financiera para el sector manufacturero el pasado mes es una tasa entre el 15 y el 16%. Uno dice, 15 y 16% puede parecer alta. Descontando la inflación, son tasas reales por debajo del 10%. Y esa tasa hace un año era 22%. Entonces, claro, y ojalá este proceso se siga profundizando. Este no es un punto de llegada. Las mesas de trabajo tampoco se trata de tener una mesa, es una conversación permanente con los sectores, pero lo cierto es que de manera inequívoca, cuando uno ve los datos, hoy las condiciones de liquidez representadas en las tasas de interés de la economía colombiana son muchísimo más favorables de las que teníamos un año atrás y son particularmente más favorables de las que teníamos antes del Pacto por el Crédito. No cabe duda que hoy las tasas de interés de la economía colombiana están mucho mejor que las de hace un año, y eso nos va a ayudar, aunque es una condición necesaria pero no suficiente, a que más y más colombianos sigan mostrando ese mayor apetito por el crédito. Bueno, y terminamos esta ronda de preguntas con una pregunta que nos llega de Luis Alberto Ayala, de 92.7 Estéreo Armero. Desde el municipio de Armero, Guayabal, Armero FM Estéreo 92.7. Mi pregunta es, ¿los créditos van dirigidos a microempresarios, tienderos, vendedores? Tengan todos buen día.
Los créditos están destinados a todos los colombianos, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los muy pequeños. Ciertamente tenemos una preferencia por ayudar a la economía popular, pero eso no implica una exclusión del resto de los colombianos que tienen que acceder y necesitan recursos para poder desarrollarse mejor y aumentar su productividad. Los invocamos desde esta mesa para que se acerquen a las unidades bancarias y les presenten sus necesidades, para que de esa manera la oferta que está disponible, estos 55 millones adicionales, que ahora son un poco menos, puedan ser atendidos con estos recursos. Repito, la demanda depende de los colombianos, que se deben acercar a las entidades financieras para de esa manera recabar los créditos que necesitan. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.